Nació el 19 de septiembre de 1921, hijo de una familia de clase pobre de Brasil. Su padre, Joaquim Freire, era oficial de la Policía Militar de Pernambuco. Su madre, Edeltrudis Neves, también era oriunda de esta región. En 1931, por dificultades económicas, la familia Freire se ve obligada a trasladarse a Yaboato, lugar donde fallece su padre. Con esto, Freire vivió situaciones que lo llevaron a madurar a temprana edad. Por otra parte, estudió letras y se doctoró en filosofía e historia de la educación. En 1947, fue director del Departamento de Educación. Perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1963, puso en práctica su primera experiencia educativa y fue profesor de Harvard. En 1964, el golpe militar de Estado que se produce en Brasil lleva a la cárcel a Paulo Freire. Luego de ser interrogado, es trasladado a una cárcel en Río de Janeiro. Posteriormente, Freire se convierte en un exiliado de su país, logrando refugiarse en la Embajada de Bolivia. Fue acusado de subversivo internacional y de traidor de Cristo y del pueblo brasileño. Después de 16 años de exilio, volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas. En 1986 recibió el Premio Internacional de Paz y Educación de la UNESCO, a través del cual fue investido doctor. Fue el pedagogo de los oprimidos, transmitió la pedagogía de la esperanza. Finalmente, Paulo Freire muere el 2 de mayo de 1990. Aportes pedagógicos. Dentro de los aportes más significativos de Paulo Freire destaca la coherencia como eje teórico-práctico, la naturaleza política de la educación y la educación liberadora con base en el diálogo. Asimismo, plantea al sujeto como transformador de la realidad, para que sea visto como protagonista de su propia formación. También plantea el concepto de educador intelectual, que es aquel que investiga, que piensa acertadamente y que adapta los contenidos a la realidad. Alto con esa información. Creo que el más apropiado e indicado para hablar de Paulo Freire sería el propio Paulo Freire. Buenos días, alumnos y alumnas de la licenciatura de Pedagogía en segundo semestre. Mi nombre es Paulo Reglos Neves Freire. Bueno, pues como ya se escuchó en el video, yo soy Paulo Freire y yo viví durante el siglo XX, a finales de este siglo, entre 1921, en 19 de septiembre, y terminé mis 75 años de vida en 1997, el 2 de mayo. Viví gran parte de mi vida en Brasil. Ahí la inicié y ahí terminó. En una de las zonas más pobres de Brasil. Las masas populares tenían muchas dificultades de sobrevivencia. Había mucho desempleo, hambre, analfabetismo. Debido a esta situación, me centré en el trabajo con estos grupos indígenas en Latinoamérica y personas de escasos recursos. Mi intención siempre ha sido que mi gente, mis coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran capacidad crítica para relacionarse con la sociedad, que se liberen de sus ataduras, porque es la única posibilidad de cambio en la sociedad. Me apoyé de las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60, también de las corrientes avanzadas del catolicismo, como la liberación, la teología de la liberación, que utilicé elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. Puse en práctica mi método psicosocial de rehabilitación masiva, para que mi pueblo de Brasil pudiera alcanzar el poder, pudiera liberarse de la presión del Estado que impedía votar en ese tiempo a los analfabetas. La mayor parte de la población en Brasil era analfabeta en ese tiempo, gente oprimida. Comencé con este método que les comenté, algo que sabía sería el inicio de la liberación. Bueno, pues
vamos a continuar. ¿Cuál fue el movimiento que yo inicié? Pues fue el movimiento de educación de base, y este tiene por objetivo dar un carácter político al problema educativo. Me interesa muchísimo la alfabetización, pero no de forma aislada y memorística, sino con una aproximación crítica a la realidad. Se debe dar más importancia a la educación dialógica o conversacional que a la curricular. Asimismo, debe dar importancia a la praxis en la actividad educativa. ¿Qué tipo de educación pretendía fortalecer con mi ideología y hasta dónde logró impactar en el mundo? Yo consideré fundamental constituir y fortalecer una escuela popular, una escuela para todos. Fui pionero y me consideran padre de este tipo de movimiento que inició en Brasil. Yo inicié en Brasil y se expandió por Latinoamérica y a muchas partes más del mundo. ¿En qué consiste? Bueno, pues esta escuela popular consiste como acabo de mencionar, en otorgar una educación para todos. Vamos, la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, de aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos, no. Escuela es sobre todo gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, que se conoce, que se estima. El director es gente, el coordinador, el profesor, el alumno. Cada persona es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Una escuela popular es una escuela en la que sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Y respondiendo a si fui el iniciador de esta corriente educativa, no fui el iniciador. Esta corriente de la escuela popular comenzó por los años 1790 y algo con Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez en Caracas. Él fue el iniciador de este movimiento, fue un defensor visionario de la educación pública. Trabajó dando tutoría a Simón Bolívar. Y después siguieron Che Guevara, José Carlos, Mariátegui, Lázaro Cárdenas. Y en fin, esto sería entre otros. Bueno, vamos a continuar, pero intercambiemos conocimientos. No son solo ustedes unos recipientes que yo tenga que llenar con mis palabras y frases, ¿o sí? ¿Qué conclusión podrían decirme con estas expresiones de una escuela popular? Bien, ahora, según sus hojitas, sus archivos que les enviaron por correo, para leer, como dice su secretario de Educación, ¿qué dicen? ¿En qué está basado el método Freire? ¿En qué está basado este método y qué pretendía transformar con este método? Coméntenme, por favor. Ahora, díganme, por favor, con todas estas características, ¿qué tipo de educación, qué tipo de escuela es la que tengo como semejante? ¿Con qué escuela, con qué clase de educación comparto fundamentos? ¿Qué tipo de escuela o educación relacionan con estas cuestiones que ya les comenté? Bien, me parece muy bien que intercambiemos estas opiniones en este aprender, responder y compartir lo que sabemos. ¿Por qué la atención? ¿Por qué el amor por los oprimidos? ¿Por qué tanto luchar por la igualdad? Porque a pesar de saber que debo respetar los límites de las personas, que debo respetar sus miedos, sé también que debo tocar esos, como a veces el psicoanalista lo hace, para alcanzar un despertar, una liberación.
Considero que el amor es la transformación definitiva porque los oprimidos son los que sienten los efectos más negativos de la opresión, el sentir el desprecio del opresor. Porque yo viví, porque yo conocí desde niño la realidad de la pobreza, de la esclavitud, porque aquellos tiempos en donde las clases rurales vivíamos en relaciones laborales de opresión, marginadas de progreso social, político y económico, y no tenían participación alguna en las decisiones importantes del país, porque aunque existía escuela privada, la crisis económica del 29 golpeó a mi familia, y por lo cual, como otros niños, sufrí hambre y la indigencia propia del hombre oprimido. Por esto inicié a darle vida a mis ideas para los estudios de alfabetización en los oprimidos, para una educación liberadora, no de una escuela opresora. Quizás se entienda que ataco la educación formal, pero no. Solo tengo algunos conflictos con su proceso de ejecución. Si el grupo quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida yo demuestro también que necesito también de su voz. Pregunto por eso a este grupo de pedagogía. ¿Por qué consideran que la escuela formal me merece esta opinión? Vamos, compártanme su opinión, futuras pedagogas y futuros pedagogos, comenten. Quiero seguir escuchándolos, porque mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo, sin su voz. Bien, y ya que me están estudiando, analizando, me siento como rata de laboratorio, quiero preguntarles, ¿saben de los documentos, de los textos que he compartido al mundo? Menciónenme alguno, otro, varios, de los que se acuerden, de los que sepan. Quizás no los hayan leído, tal vez solo han escuchado algo. Quiero saber qué han escuchado, quiero saber cuál es la opinión que esta generación tiene. De estos textos, el más conocido quizá, o el más popular, podría decir, ha sido Pedagogía del Oprimido. ¿Qué comprensión les ha dejado este texto? Buena pregunta. Freire, oprimido u opresor. No me considero oprimido, no me considero opresor, jamás. Soy un hombre en proceso de permanente liberación. Eso es lo que soy. Tienen unas preguntas muy interesantes, grupo de pedagogía. Que si me considero pedagogo o político, tengo que decirme por alguna de estas dos. Yo respondo a esto. La educación es política. ¿Por qué digo esto? El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social. Los problemas de la educación son no solamente pedagógicos, son problemas políticos y éticos, como cualquier problema financiero. En este sentido, en este contexto, cada país debe convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre. El aula de clase no puede ser indiferente frente a este proceso. Se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los dos sujetos políticos en acción, el aprendiz, el alumno y el maestro. ¿Les suena algo? ¿Pedagogía crítica? Soy un pedagogo que ama aprender y compartir, intercambiar lo que sabe y lo que los demás le enseñan. Y un político porque considero que no habrá cultura de un pueblo sin política de ese pueblo. Podría agregar que soy un ser crítico, consciente de su situación, un ser humano, perteneciente a una generación humanista como ustedes. Artistas que rehacen el mundo, repintan el mundo, redibujan el mundo. La educación es política. Bueno, ya me preguntaron
Ahora es mi turno. ¿Saben sobre mi relación con México? Bueno, pues eso queda de tarea. Les comentaré un poco, o alguien sabe cuál fue mi relación, qué situaciones me unen a México. Bien, pues les voy a compartir un poco de estas cuestiones que me unen con su país, con México, que lo considero una casa más para mí. En México realicé investigaciones y entrevistas con el educador Iván Illich y el grupo MEAUX en el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca, conocido como CIDOC, un centro de alta investigación educativa y de política latinoamericana contemporánea. Desde dicho centro se divulgó un movimiento educativo proponiendo la desescolarización, la desaparición de las escuelas consideradas institucionales y burocráticas. Aquí en México tuve también la oportunidad de publicar mi libro Pedagogía del Oprimido en 1970. Gracias a esta publicación aquí tuve una amplia difusión con este texto a nivel internacional. Alguna situación, un movimiento que me une a México es el movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Esto a través de las escuelas secundarias rebeldes, autónomas, zapatistas, que aunque no participé activamente en este movimiento, fue influenciado por esta corriente de educación popular. Y bueno, sí existen más, eso es algo que ustedes pueden confirmar. ¿Qué puedo compartirles? Creo que lo más significativo son los textos que dejo, los textos en donde me considero vivo, que podría recomendarle a este grupo, puedo recomendarle, puedo sugerirle que se pregunten cuál es su comprensión del acto de enseñar, cuál es su comprensión del acto de aprender. Ustedes no podrán enseñar a nadie a amar. Ustedes tienen que amar. La única forma que tienen de enseñar a amar es amando. Yo creo que el amor es la transformación definitiva. Amen lo que hacen. Y me refiero a cada acto, cada cosa, cada expresión. Sé que no todos quizás pretendan enseñar en un aula, pero les digo algo, no solo en el aula de clase se aprende. Eso es todo. Les agradezco mucho que me hayan compartido lo que saben, que hayan escuchado lo que yo sé, que hayamos generado nuevos conocimientos. Muchas gracias y hasta siempre. Alto con esa información. Creo que el más apropiado e indicado para hablar de Paulo Freire sería el propio Paulo Freire. Buenos días, alumnos y alumnas de la licenciatura de Pedagogía en segundo semestre. Mi nombre es Paulo Reglos Neves Freire. Alto con esa información. Creo que el más apropiado e indicado para hablar de Paulo Freire sería el propio Paulo Freire. Buenos días, alumnos y alumnas de la licenciatura de Pedagogía en segundo semestre. Mi nombre es Paulo Reglos Neves Freire.